Hola amigos, hola familia, bienvenidos a esta nueva celebración online. Hoy quiero recordarles nuestra vía de comunicación, porque si en estos momentos de aislamiento social sentís que necesitas una palabra de aliento o necesitas ayuda, te pido que no dudes en comunicarte al número que aparece en pantalla. También quiero recordarte nuestra página web, es www.jesusreydepaz.com.ar. Por otro lado, quiero recordarte nuestras redes sociales. Podés seguirnos en Instagram en @somosjrp. También podés buscarnos en Facebook como Jesús Rey de Paz. Y no te olvides que tenemos nuestro canal de YouTube, Somos JRP. Suscríbete, activa la campanita y así vas a recibir todas nuestras notificaciones. Por otro lado, te recuerdo también las redes sociales de nuestro campus en Chascomús. En Facebook podés buscarnos como Jesús Rey de Paz Campus Chascomús. En Instagram podés seguirnos en @somosjrp Chascomús. Además, quiero contarte que en JRP tenemos celebraciones y actividades para todos. Después de cada domingo a las 11:30, que es nuestra celebración online, llega la celebración de JRP Chicos. Es un lugar pensado para toda la familia, orientado a los más chiquitos. También te recuerdo que los jueves a las 20 en vivo tenemos nuestro podcast La Biblia bajo la lupa. No te olvides, jueves 20 horas. Y por si todo esto fuera poco, quiero contarte que sumamos 2 nuevas actividades virtuales. Por un lado, nuestro Instituto de Capacitación Ministerial tiene nuevos cursos para vos. Sumate, llama al número que aparece en pantalla para recibir toda la información de cada uno de ellos. También queremos contarte que tenemos nuevas celebraciones virtuales de Libres en Cristo. ¿Necesitas ayuda? ¿Querés participar? ¿Querés saber de qué se trata? Llama al número que aparece en pantalla y vas a recibir toda la información. Presta atención a esta noticia que tengo para darte. Si conoces o sabés de algún miembro de nuestra familia de JRP que no está pudiendo ver nuestras celebraciones online, no dudes en comunicarte con nosotros. Tenemos un grupo de voluntarios a disposición para llevarles a todos la palabra del Señor. Y por último, no te olvides, este mes vamos a seguir utilizando nuestro hashtag JRP en casa. ¿Querés que te cuente cómo funciona? Podés sacarte una foto, subís un video o incluso podés hacer un boomerang con las personas que vos estás viendo la celebración en este momento y usás el hashtag que aparece acá arriba. Dale, animate porque es muy fácil. Ahora sí, te dejo que sigas disfrutando de nuestra celebración online. No te olvides, somos JRP, somos iglesia, somos familia. Hasta la próxima. Hola iglesia, ¿cómo están? Buenos días. Hola hermanos, buenos días. Los saludamos con todo cariño. Hola, ¿cómo están? Somos familia Russo, extrañándolos. Hola hermanos de JRP, qué alegría poder saludarnos a través de este medio. Hola familia JRP, ¿cómo están? Hola familia, queremos decirles que los extrañamos un montón y que ya falta cada vez menos para que estemos todos juntos. Les mandamos un beso enorme. Somos iglesia, somos familia, es cierto. Primero adoptaron a nuestros hijos, los amaron y a través de ese amor quisimos también nosotros unirnos y pertenecer a esta gran familia. Muchas bendiciones, estamos separados pero juntos. La verdad que extrañamos estar en las reuniones, en este momento que estamos pasando, pero Dios tiene un propósito con todo esto. Ayudémonos, estemos atentos si alguien necesita algo y le mandamos nuestros saludos, que tengan cuidado, que se cuiden, que sean precavidos y que pronto nos vamos a volver a ver. Hola familia, acá estamos, le mandamos un beso enorme. Hola, mi nombre es Gisela, acá estamos haciendo cuarentena y extrañando mucho. Les dejo un beso grande y nos estamos viendo. Chau. Hola, soy Sabrina, ¿cómo están? Quería mandarles un beso enorme a todos, decirles que los extraño un montón, extraño la iglesia, que es parte de mi vida, ahí está mi familia, mis amigos, la gente que quiero. Pedirles a todos que se cuiden mucho para volver a estar juntos. Espero que lo estén pasando bien, que el Señor los esté acompañando estos días. Quiero decirles que los extraño, que los quiero y que oro para que el Señor los bendiga, los acompañe y les dé paciencia.
Hola familia, ¿cómo están? Yo soy Andy. Ahora simplemente les quería mandar un fuerte abrazo, un fuerte beso a toda la iglesia. Decirles que en este momento busquen de Dios porque es el único que les va a dar la esperanza completa y la fe de que todo esto va a pasar. Los saludo desde Lanús, en cuarentena, lejos pero cerca en nuestros corazones. Desde el primer día que llegué a la iglesia me siento parte de la familia y bueno, le agradezco a Dios haberlos puesto en mi camino. Les deseo que Dios los bendiga, que sigamos juntos a través de estas redes, de estos nuevos momentos que estamos viviendo, pero sin dejar de confiar en nuestro Dios, en nuestro papá, que es el único que nos va a ayudar y que va a estar siempre con nosotros y nunca nos va a dejar. Saludos a David, a todos, espero que pronto nos podamos encontrar y bueno, lo seguimos siempre por YouTube y por todas las redes y los domingos siempre estamos juntos, espero que esto termine pronto y un beso para todos. Familia, soy Patri. Yo soy Cami. Yo Valen. Yo soy Fina. Y acá Valen nos va a dejar unas palabritas porque los extrañamos un montón y les quiere compartir algo. Que se cuiden, que ellos estén bien y que oren por toda su familia. Los amo y ustedes son los mejores. Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Queríamos acá junto a Lau saludarlos. Decirles que los extrañamos mucho a todos, pero por sobre todas las cosas queremos enviarles en este momento difícil unas palabras de aliento, decirles que en estos momentos quizás nos tocan hacer cosas que nunca pensábamos que íbamos a tener que hacer, pasar momentos difíciles que por primera vez en nuestras vidas estamos pasando, pero lo más importante de todo esto es dejar todo en las manos de Dios, orarle a Él, pedirle y que sea lo que Dios quiera. Dale, Lau, así lo rápido. Los queremos mucho. Besos. No. Saludos grandes a todos, los queremos con el corazón y bueno, no se olviden, somos JRP, somos iglesia, somos familia. Los queremos. Chao. Con Juan les mandamos un besote grande, grande, grande y esperamos encontrarnos lo más pronto posible por estar juntos con el amor de Dios. Muchas bendiciones para todos, un abrazo y besos. Gloria a Dios. Chao a todos. Hola familia y amigos. Los amamos grandemente y es una alegría que hoy podamos celebrar a nuestro amado Señor. En breve vamos a estar escuchando la palabra por medio de nuestro pastor David. Y hoy estamos con la campaña Aumenta nuestra fe, específicamente en medio de la enfermedad. No sé cuál es el dolor, la amargura que estás atravesando, pero tenemos fe que Dios es más grande que ese dolor. Recordamos la promesa que nos dijo nuestro amado Señor Jesús, que dice, si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos a esta montaña que se moviera de aquí a allá y lo haría. Para Dios no hay nada imposible. Así que vamos a adorar el nombre del Señor y en breve vamos a escuchar su palabra.
Hola, ¿qué tal querida familia? Otra vez más nos encontramos en la virtualidad. Esto de la cuarentena ya lleva más de 40 días, se está haciendo un poquito más largo, pero bueno, a veces la paciencia se va agotando, pero en este tiempo tenemos que reforzar nuestro ánimo, reforzar nuestro espíritu, ser obedientes, ser prudentes con las medidas para que podamos tener el menor impacto de esta pandemia que estamos viviendo. El Señor está con nosotros y nos acompaña. Y bueno, seguimos adelante con esta serie de mensajes. Hoy es el último mensaje de esta serie que pusimos Aumenta nuestra fe, basado en el pedido de los apóstoles al Señor Jesús. Y en el primer mensaje hablamos Aumenta nuestra fe en tiempos de desastres naturales. El segundo mensaje fue Aumenta nuestra fe en tiempos de las necesidades esenciales. Y el domingo pasado aumenta nuestra fe en tiempos de dudas y temor, basado en 3 pasajes, en el momento cuando se desató la tormenta y el Señor estaba durmiendo y dijo, hombres de poca fe. El segundo en el Sermón del Monte, cuando el Señor dice, escúchame, quédense tranquilos. Si el Señor le alimenta a las aves, si el Señor viste a los lirios del campo, ¿cómo no lo va a hacer con ustedes, hombres de poca fe, en las necesidades esenciales? Y en el tercero hablamos cuando Pedro, ¿se acuerdan cuando el Señor caminó sobre las aguas? Pedro se estaba hundiendo en las dudas, el temor. El Señor le extendió la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y yo decía, no lo vi como un reto, lo vi como un ánimo, como un desafío, como creo que el Señor nos está diciendo en este tiempo. Ánimo, 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 estoy con ustedes, tengan fe, vamos a pasar también esta prueba de la pandemia. Y hoy, aumentanos la fe en tiempos de enfermedad. Otra vez el Señor en uno de los pasajes va a decir, ¿por qué no pudieron? Bueno, por la poca fe. Y entonces otra vez vamos con este pedido de ellos, que también se hace nuestro Señor, aumenta nuestra fe. Quiero leerles el pasaje que quiero compartir con ustedes en este tiempo. Está en Mateo, capítulo 17, versículo 14 al 22, lo he tomado en la versión de Reina Valera. Y entonces leamos este pasaje, dice así, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le pudieron sanar. Respondiendo Jesús le dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviese fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada le será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Miren qué lindo pasaje, ¿no? Cuántas verdades contenidas y cuántas cosas se podrían decir. En primer lugar, miremos el contexto. Jesús, en el pasaje inmediatamente anterior, había subido al monte de la transfiguración. Y allí se fue acompañado por su núcleo más íntimo, fue acompañado por Pedro, por Jacobo y con Juan, y entonces subió al monte de la transfiguración y allí el Señor mostró su gloria. Es como que corrió un poquito el telón y allí el Señor se transfiguró delante de los ojos de ellos y dice que sus vestiduras eran blancas como la luz. Y además en ese momento apareció Moisés y Elías. Moisés, el más grande, y Elías, el más grande de los profetas, la ley y los profetas. Y en ese momento estos 3 apóstoles fueron tan privilegiados de ver la gloria del Señor Jesús. Y además una voz del cielo, este es mi Hijo amado. Igual que en el bautismo, ¿se acuerdan? En quien tengo complacencia. Un momento de gloria. Tal vez así que Pedro dice, quedémonos acá, no nos vayamos. Claro, creo que nosotros hubiéramos querido lo mismo, ¿no? Y hagamos un campamento aquí y quedémonos. Y yo digo, no, tenemos que bajar. Cuando bajan del monte de la transfiguración, el Señor, acompañado
por este trío de sus apóstoles más íntimos. Ahí dice, llegaron al gentío, y ahí se desarrolla este pasaje que nosotros tenemos. Miren cuántos participantes. La multitud, el padre, el hijo que estaba enfermo, los 9 que habían quedado abajo, el Señor Jesús y los 3. Miren cuántas cosas tendríamos para analizar en este pasaje. Pero permítanme hablar solamente de 3 en esta mañana. Permítanme hablar de Jesús y las enfermedades. Permítanme hablar de Jesús y los apóstoles y la fe. Y después permítanme hablar una palabrita sobre el padre de este muchacho, que me parece muy interesante. En primer lugar, hablemos de Jesús y las enfermedades. Abordemos este tema. Pasemos al punto. ¿Este era un muchacho lunático o era un endemoniado? Yo sé que hay mucha controversia sobre este pasaje. Hay muchos que opinan de diferentes maneras. Así que vamos a abordarlo. Miren, Mateo dice en la Reina Valera, versión Reina Valera, que Jesús sana a un muchacho lunático. En tanto que Marcos y Lucas, también en la versión de Reina Valera, dice que Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando lo vemos en otras versiones, por ejemplo, en la versión de la traducción en lenguaje actual, Mateo, Marcos y Lucas, que son los 3 evangelios que relatan esto, dice Jesús sana a un muchacho. Muy interesante lo de los traductores de esta versión. A un muchacho. No pusieron más nada. No pusieron ni lunático ni endemoniado. En cambio, en la nueva traducción viviente, Mateo, Marcos y Lucas hablan de endemoniado. ¿Era endemoniado o era un lunático? Permítanme recordarles qué significaba ser lunático. Para los griegos y para los romanos, llamaban lunáticos a los enfermos de epilepsia. ¿Por qué les llamaban lunáticos a los enfermos de epilepsia? Porque ellos creían que las fases de la luna, las 4 fases de la luna, tenían influencia sobre esta enfermedad. Y entonces las crisis epilépticas estaban vinculadas con la fase de la luna. Por eso para ellos lunático y epiléptico era un sinónimo. Quiero contarles que 2700 años atrás era normal que las convulsiones causadas por la epilepsia no eran fruto de un funcionamiento anormal del cerebro, sino que en aquel entonces se creía que era por la acción de un demonio. Y en aquel entonces se creía un demonio para cada enfermedad. El demonio de la epilepsia, el demonio de la sordera, el demonio de la ceguera, etcétera, etcétera, etcétera. Como que cada enfermedad tenía un demonio. Y entonces la enfermedad era el resultado de la acción demoníaca sobre una persona. Para nosotros hoy, desde la medicina, si uno quiere analizarlo, la descripción podría corresponder a un epiléptico. Descontrol en los movimientos, le tiraban el agua en el fuego, las convulsiones, los periodos de calma y los periodos de actividad. En otras versiones de la palabra habla de los espumarajos, del crujir de los dientes. Bien podría ser la descripción de una persona que tenía epiléptica. Ahora quiero contarles que muchísimos años antes, 2700 años, las enfermedades estaban vinculadas a la religión. Por eso eran tratadas por los sacerdotes. Es decir, la enfermedad estaba vinculada con la religión y con los sacerdotes. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús sanó a los leprosos? ¿Qué le dijo? Vayan a ver a los médicos a ver si se sanaron. No, vayan a ver a los sacerdotes a ver si estaban limpios. Porque en aquel entonces era así. Recién Hipócrates, a 400 años antes de Cristo, uno de los padres de la medicina, empezó a vincular a la enfermedad fuera de la religión, y entonces ahí aparece que ya la enfermedad se traslada no a los sacerdotes, no a los hechiceros, sino a los médicos. Así que, bueno, tenemos dos posibilidades. Una que se diga, mire, en realidad este muchacho que tenía el padre era un chico epiléptico. Y otro dice, no, este era un muchacho endemoniado. La Biblia claramente dice que Jesús reprendió al demonio. Después dice que salió, este género solo salía con ayuno y oración. De manera tal que podríamos considerar estas dos vertientes. O alguien con epilepsia o alguien endemoniado. Ahora, en los evangelios tenemos muchos pasajes que muestran a Jesús actuando sobre personas endemoniadas,
¿Se acuerda María Magdalena, de la cual salieron cuántos? 7 demonios. Y también tenemos al Señor Jesús en otros, sanando distintos tipos de enfermedades. Si ustedes me permiten, con toda sencillez y humildad, en mi opinión personal, la verdad que yo no veo ninguna controversia. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios dice que para el Señor Jesús nada hay imposible. Para el Señor Jesús no hay nada imposible. Entonces el Señor Jesús puede sanar un lunático, puede sanar un epiléptico y puede tener divinidad y dominio sobre el mundo natural. Y el Señor Jesús también puede echar fuera demonios y mostrar su divinidad sobre el mundo sobrenatural. Para el Señor Jesús no hay nada imposible. De manera tal que 7 pasajes nos está diciendo que Él pudo echar a un demonio, fantástico. Y si pudo sanar a un muchacho lunático epiléptico, fantástico también. Permítanme una nota al margen. Alguno puede creer que bueno, sanar a un epiléptico es una cosa menor. Les aclaro que hoy en el mundo, tenemos más de 50 millones de personas con epilepsia. Y a pesar de todos los tratamientos que tenemos, aún algunos tipos de epilepsia son muy difíciles que podamos resolverlo. Así que no es nada fácil sanar a un epiléptico tampoco. El poder de nuestro amado Salvador puede manifestarse en el mundo natural de las enfermedades y puede manifestarse en el mundo sobrenatural de los demonios. Él tiene poder para todas las cosas. No, su poder no es que es sobre una cosa sí y sobre la otra, no, sobre todo, sobre las enfermedades y sobre los demonios. El Señor Jesús tiene poder. Ahora miren lo que dice Lucas 4:40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades lo traían a Él. Y Él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía porque sabían que Él era el Cristo. Miren este pasaje de Lucas 4:40, Lucas el médico. Dice, le traían enfermos y le traían endemoniados. Y Él podía con todos. No hay nada que el Señor no pueda resolver. No hay nada imposible para Dios. En el tiempo de Jesús, el mundo estaba lleno de enfermedades. En el mundo de Jesús, el tema de la enfermedad era un tema serio, era un tema preocupante. Ustedes piensen que la expectativa de vida en el tiempo del Señor Jesús era solo de 23 años. La gente vivía muy poco. Solo algunos alcanzaban la madurez, la adultez. Muy pocos podían ver a sus hijos crecer y a sus nietos. No significa que todos se morían a los 23 años, pero la expectativa de vida era de 23 años, nada más. Porque la enfermedad era muy grave, cualquier cosa te mataba. Una angina, que para nosotros hoy se resuelve fácilmente, te mataba. Una apendicitis te mataba. Enfrentar al parto era enfrentar una situación de riesgo, de muerte. Cosas que hoy son triviales y livianas, en el tiempo de Jesús eran letales. El dolor, el sufrimiento, la angustia, el no poder hacer nada ante los enfermos. Solo les quedaba esperar y ver la evolución natural de las enfermedades. Jesús tuvo un ministerio muy activo en relación a los enfermos. Sanó todo tipo de enfermos: ciegos, mudos, sordos, paralíticos, leprosos, febriles, hemorragias, miembros atrofiados. Tuvo un ministerio muy activo y sanaba. Además lo hizo en forma individual o en forma grupal. A veces tuvo encuentros con una persona y a veces tuvo encuentros con grupos, por ejemplo los 10 leprosos. ¿Y qué decir de las curaciones masivas que el Señor hacía y nos relatan en el Evangelio? Miren, Mateo 12:15 dice, y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Mateo 14:14, y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Sanaba a todos, con una palabra, tocando a las personas. Uy, cómo me gustaría ahondar en este tema. Los leprosos no podían ser tocados y el Señor los tocaba. Con una palabra o con un toque o haciendo algo, el Señor Jesús sanaba instantáneamente, completamente. Qué extraordinario el Señor Jesús frente a las enfermedades. La enfermedad genera miedo, genera temor, genera incertidumbre. Frente a lo que conocemos
y a lo que no conocemos, a lo que podemos resolver y a lo que no podemos saber. ¿Qué de este tiempo de COVID-19? Que no tenemos cura todavía, no tenemos la vacuna y esto nos genera incertidumbre. El mundo está en un momento de pandemia, de enfermedad, de miles de muertes. No quiero decir ninguna cifra porque esto se cambia de hora a hora, de día a día. Pero estamos en un tiempo de enfermedad y de muerte, de aislamiento, de no poder estar acompañando a los enfermos, ni siquiera despedir con afecto a los que lamentablemente parten. En este tiempo estamos en un tiempo de enfermedad. Este es un buen tiempo para decir, Señor, aumenta nuestra fe en tiempo de enfermedad, en tiempo de pandemia. Nosotros hacemos nuestra parte, nos cuidamos, somos prudentes, pero Señor, queremos pedirte que aumentes nuestra fe, sabiendo que nada nos va a pasar, que vos no lo permitas, nada nos va a pasar, porque vos nos estás cuidando. Mire lo que dice el Salmo 91:7, ¿se acuerdan? Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10.000, mas a ti no llegará. El Señor sabe, el Señor nos cuida, y si nos tiene que pasar algo es porque está en su soberanía. Si nos va a pasar algo es porque lo es mejor para nosotros. Todas las cosas ayudan a bien, dice la palabra. No significa que todas sean buenas, pero todas nos ayudan para bien. En tiempo de enfermedad quiero recordarnos el amor del Señor Jesús, la compasión del Señor Jesús, la misericordia del Señor Jesús. Jesús frente a la enfermedad actúa por su propia voluntad y por su propia soberanía. No olvidamos que el Señor Jesús sigue teniendo el mismo poder. Hace 2000 años, hoy y por los siglos. Con pandemia o sin pandemia. El poder de nuestro amado Salvador no cambia. Ahora miren qué interesante, ¿no? En la antigüedad los leprosos no podían tener contacto con la gente. Miren, ¿saben una cosa? Tenían que tener la cara tapada. Y además tenían que guardar una distancia de 1,5 metros o 2 metros. Además, bueno, tenían que decir que eran impuros, etcétera, etcétera. Ahora miren esto, 3.500 años después que se escribió el Levítico, con el coronavirus estamos igual. Nos tenemos que tapar la boca y tenemos que guardar 1,5 metros de distancia. Las cosas no han cambiado. 3.500 años y hoy estamos igual. Nosotros nos tocamos y nos contagiamos. Jesús toca y sana. Nosotros tocamos y nos enfermamos. Cuando Jesús toca, nos sana. Qué interesante. Jesús y la fe. Dos grupos. La multitud que lo estaba esperando y a la multitud que le dice el Señor Jesús. Generación incrédula y perversa. Eso es lo que le dijo a la multitud que lo estaba rodeando. Y creo que hoy estamos igual. Bueno, en realidad, creo que la gente no es que no cree en nada. La gente cree en cualquier cosa hoy. Y después a los apóstoles le dicen, ante la pregunta ¿por qué no pudimos? Y no pudieron porque tienen poca fe. Por eso no pudieron. Ahora, a la multitud le dice sin fe. Y a los apóstoles, poquita fe. No pudieron, no les alcanzó. Es un tema de fe. Es un tema de fe. Los creyentes tenemos la responsabilidad en este tiempo de compartir la fe. De ser luz, de ser sal en el mundo. Miren lo que dice Romanos 10, 14 a 17. ¿Y cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El Señor Jesús dice a la multitud, generación corrupta y sin fe. Estamos en un mundo de personas sin fe. Es necesario que la iglesia en este momento tome la iniciativa y salga a compartir la fe, porque necesita el mundo la palabra y al Señor Jesús. Ahora los discípulos le dicen claramente, porque tuvieron poca fe. El punto es en la poca fe. ¿Por qué? Porque tienen fe, pero tienen poca. No es un problema de falta de poder. Los discípulos no era que tenían un problema de falta de poder, era un problema de falta de fe. El Señor Jesús, cuando eligió a sus discípulos, en Marcos 3:15, cuando eligió a los 12, dice esto.
los eligió para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, en segundo lugar. Y en tercer lugar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. El Señor Jesús, cuando eligió a los 12, los eligió para que estuvieran con Él, para que prediquen y para que tuviesen autoridad. Les había dado el poder. No era que no tenían poder, no era un problema de poder, era un problema de falta de fe. En Marcos 6:12, en la misión de los 70, dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Cuando fueron enviados, habían echado fuera demonios y habían sanado. Ahora, ¿qué pasó acá que no pudieron? Confiado en los éxitos anteriormente logrados, como diríamos en Argentina jugando al fútbol, la quisieron hacer de taquito, no tomaron la situación con la debida seriedad y responsabilidad, porque antes les había ido bien y ahora no. El problema de los 9 apóstoles que habían quedado abajo y que no subieron al monte, no era que no tenían poder. El Señor ya se los había dado. El problema es que tenían poca fe. Y además le dice, además le faltó oración y ayuno. Miren qué interesante, otra vez, el tema de la fe, el tema de la oración y el tema del ayuno. Sin estas disciplinas espirituales no se puede enfrentar estas cosas tan importantes. Estas disciplinas no es un problema de poder. ¿Se acuerdan cuando dice el Señor Jesús, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo ya vino, está dentro nuestro. El Señor lo sembró en nuestro corazón cuando lo recibimos como Salvador y Señor. Es un problema de fe. Por eso los apóstoles dijeron bien. ¿Qué dijeron? Aumentaron la fe. Y que el Señor en este tiempo, ante las enfermedades y las pandemias en este mundo, nosotros también podamos decir, Señor, aumenta nuestra fe. En tercer y último lugar, déjenme mirar al padre del muchacho. Vimos a Jesús y las enfermedades, vimos el tema de la fe, la multitud y los 9 que se habían quedado, pero déjenme mirar al padre de este pibe que estaba enfermo. Dice varias cosas el pasaje. El pasaje, en primer lugar, dice que se arrodilló ante el Señor Jesús. Me encanta esta actitud. El padre de este muchacho vino en humildad. No vino a exigirle nada al Señor Jesús. No vino a reclamar nada. No vino con soberbia. No vino con altanería. Vino en humildad. Dice la palabra que se arrodilló ante el Señor Jesús en humildad. Qué interesante. Esta es la actitud correcta de ir a Jesús. Vamos en humildad a Él cuando necesitamos algo. En segundo lugar, déjenme pensar en la frustración de este hombre. Dice que tenía a su hijo que estaba enfermo desde chiquito, desde niño. Le tiraban el agua, le tiraban el fuego. No podía vivir, su calidad de vida era pésima. Seguramente había intentado todo y no habían logrado nada. Hasta había intentado llevárselo a los discípulos de Jesús y tampoco pudieron. Déjenme pensar en la frustración. Este hombre estaba frustrado, desgastado, agotado, desilusionado, desesperanzado. Y entonces en humildad va a los discípulos si no pueden, y entonces va a lo que podríamos decir, su plan B. Se presenta ante Jesús. Y mire lo que le dice, si puedes hacer algo, si puedes tener misericordia, ayúdanos. Otra versión, la versión de la traducción en lenguaje actual dice, por favor, haz algo para ayudarnos. Mira, no te pido todo, aunque sea algo. Aunque sea algo, si puedes hacer. Estaba desesperanzado. ¿Y saben qué? El Señor Jesús responde ante la humildad. Responde ante el pedido del corazón. El Señor mira el corazón. Dice que en la Biblia que el Señor rechaza a los altivos, pero da gracia a los humildes. Y este padre fue en humildad a pesar de su desesperanza, a pesar de todo lo que había vivido. Y dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. En otra versión dice, ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puede? Le dijo el Señor. Y el Señor dice, al que cree todo es posible. Y entonces esta frase que me encanta, dice que el padre dice, clamó, yo me imagino gritándolo, sí creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Y quizás esta pueda ser nuestra clamor en este momento. Señor, tengo poca fe. Señor,
es poca, no llega ni siquiera al tamaño de un grano de mostaza. Pero Señor, ayuda mi incredulidad. Y estoy seguro que el Señor va a venir en nuestra ayuda y nos va a aumentar nuestra fe. Cuando vamos a Él con humildad, quizás vos estás escuchando esta palabra en este momento y quizás estés como el padre de este muchacho por las situaciones de tu vida. Estás desgastado, estás desesperanzado, estás decepcionado. Y le puedes decir a los pies del Señor Jesús: Señor, ¿puedes hacer algo? Y el Señor te dice: claro que puedo. Y si tenés fe, el Señor lo va a hacer. Y si no, clamale y decirle: ayuda en mi incredulidad. Termino. Veo en este relato 3 milagros, si ustedes me permiten. Algunos ven uno solo. Algunos ven el milagro que el Señor sanó a este muchacho, lunático o endemoniado, como te guste. Pero dice que al momento quedó sano, ¿eh? El Señor la obra la hace completa. Cuando Él la hace completa. Así que ahí veo el primer milagro. Pero permítanme ver 2 milagros más en este relato. El milagro de que el Señor fortaleció la fe de esos apóstoles. Déjenme ver el milagro de que después de vivir este episodio, este grupo de seguidores quedó en un nivel más arriba, en otro escalón. Subieron un paso. Y quizás puede hacer así con nosotros, que en este tiempo, a pesar de nuestra poca fe, el Señor pueda dar un paso para adelante con nosotros. El segundo milagro fortaleció la fe de los discípulos. Pero permítanme ver un tercer milagro. Y es lo que pasó en el corazón de ese padre, que estaba desesperanzado y que vino la esperanza, que estaba la desesperación y que vino la alegría. El Señor hizo milagros con el muchacho, hizo milagros con los apóstoles e hizo milagro con ese padre que traía al hijo. Termino. Quizás estás mirando a través de la virtualidad este video y esta predicación. No sé cómo estás vos. Quizás estás enfermo. Y quizás estás enfermo de algo grave, serio, de algo difícil. Quizás estás mirando y vos estás transitando un cáncer. Quizás estás transitando una infertilidad en tu familia. Quizás estás transitando una enfermedad crónica y dolorosa y que lleva muchos años. Quizás vos estás mirando y tenés una enfermedad trivial, pero para vos es lo más grande del mundo. Y te estás generando problemas. Quizás tu enfermedad sea emocional. Quizás estés transitando una enfermedad psíquica. Quizás estás sano, pero estás con mucho miedo de enfermarte. Y más en este tiempo de COVID. Quizás estás sano, pero estás con mucho miedo de enfermarte vos o de que se enfermen tus seres queridos, tus padres, tus abuelos, la gente vulnerable. Quizás en este tiempo la enfermedad te está pegando muy cerca de nosotros. Quiero decirte que Jesús puede con toda enfermedad. Y bueno, también tengo que ser sincero con vos. Quiero decirte que cuando vos estás enfermo, no estás solo, el Señor está con vos. Está en la sala de espera, está en el quirófano, está en tu sesión de quimioterapia, el Señor está en tu dolor, está en tu lecho, no estás solo, el Señor te está acompañando. Y no estás solo. Lo segundo que quiero decirte es que quizás el Señor está con vos y la demora en la respuesta a la oración se está haciendo un poco larga. Bueno, a veces una demora no significa un no, pero el Señor está trabajando en nosotros en el tiempo de espera. Y quizás, tengo que ser sincero a la luz de la palabra del Señor, quizás haya un no de parte de Dios en tiempos de enfermedad. La Biblia está llena de ejemplos donde Dios contestó que no. A David le contestó que no. A Pablo le contestó que no. A Job le contestó que no. Al mismo Señor Jesús le contestó que no. El Señor Jesús dijo: si puede ser posible que pase esto. Y yo digo, no es posible. A veces el Señor Jesús tiene un no. Y no sé por qué. Pero lo que te puedo decir es que Dios sabe todas las cosas y Él tiene un propósito detrás de un sí, que es lo que nos gusta más a nosotros, pero también detrás de un no ahora, y también el Señor Jesús está detrás de un no. Él sabe todo. Y quiero leerte esto.
Isaías 53:4. Aumenta nuestra fe en tiempos de enfermedad. No sé si estás enfermo gravemente, no sé si estás enfermo con una enfermedad crónica, no sé si estás enfermo con una enfermedad trivial, no sé si estás sano pero tenés miedo de estar enfermo. No sé cuál es tu situación, pero mira lo que dice la palabra de Dios en Isaías 53:4, hablando de nuestro amado Salvador, el Señor Jesús. Ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Señor, aumenta nuestra fe en tiempos de enfermedad. Y quiero terminar diciéndote que levantes una oración a nuestro Dios, presentándote delante de Él, cualquiera sea tu situación, porque Él nos escucha siempre. Él llevó todas nuestras enfermedades. Él cargó con todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Y Él puede llevar tu sanidad o tu enfermedad, o su propósito sobre su vida. El Señor Jesús puede con eso. Y Él va a hacer lo mejor para nosotros. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Y podamos terminar en este tiempo diciendo: Señor, aumenta nuestra fe. Ayúdanos en nuestra incredulidad, para que podamos ver tu obra y tus milagros en medio de nosotros. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga mucho. Gracias, Señor, por esta palabra que nos ha permitido vivenciar en este día. Gracias, Pastor David, por instruirnos en el Señor. Y en este tiempo vamos a ser desafiados a que esta palabra no quede simplemente en nuestros oídos, sino que podamos tener fe. Más allá de lo que pase, nuestra confianza está puesta en Dios. Él es soberano y está por encima de la enfermedad, del dolor, de la amargura que nosotros hoy podemos atravesar. En 10 minutos vamos a estar viendo a JRP Chicos Online. Te animo a que llames a tus sobrinos, a tus hermanos, a aquellos chicos que están en la cuadra, para que ellos puedan escuchar también este mensaje para sus vidas. Somos iglesia y somos familia. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, las cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren. Cadenas son rotas y yo viviré por fe.
y la fuerza